Es un gusto compartir con ustedes mis investigaciones en una gigantesca ciudad multiétnica del centro de México, que es Teotihuacán. Es una sociedad excepcional, es la primera gran metrópolis de Mesoamérica, la primera ciudad multiétnica, es decir, distintas personas de procedencias diversas de Mesoamérica están conviviendo para crear una vida común en una enorme ciudad. Por enorme les puedo decir que es la primera gran ciudad de Mesoamérica. Espérame tantito, no funciona. Es que no, ya no puedo, porque ya, pues es que ahorita desconecten. Y tiene 20 kilómetros cuadrados de extensión. No funciona. Tiene 125,000 personas de procedencias diversas y además una estructura corporativa, es decir, se comporta muy distinto a las sociedades mayas contemporáneas. Entonces, trataré de conectar esto, que no está funcionando muy bien, pero bueno. Espéreme tantito, es que primero necesitamos que se pueda mover el cursor. Ya, ahí está. Espéreme, un segundito, ya. A ver. Listo. ¿Cómo hacemos los arqueólogos para entender una excepción? Una ciudad de 125,000 personas cuando no nos legó esta sociedad textos que nos digan cómo funcionaba una excepción. Sí, gracias. ¿No se escucha? Y de lo que vamos a hablar ahora es cómo la arqueología del siglo XXI afronta una sociedad heterogénea con, digamos, la ciencia de este siglo XXI. En primer lugar, no está conectado. Les diría yo, ¿por qué se congregó 125,000, una demografía tan amplia de 125,000 personas en un punto particular de la Cuenca de México? ¿Qué es lo que hizo que tanta gente llegara al Valle de Teotihuacán? ¿Qué fue lo que pasó? Usted... Pues lo primero que sucedió es que hubo una erupción volcánica en el Popocatépetl en el primer siglo de la era cristiana que obligó a que muchos grupos se movieran de la zona de Puebla-Tlaxcala hacia la Cuenca de México, huyendo de esta devastación que ocasionó digamos, la erupción del Popo. Ya el Valle de Teotihuacán estaba ocupado por aldeas, de tal manera que resulta la llegada de un contingente muy grande de personas procedentes de Puebla-Tlaxcala a la Cuenca de México. Pero ¿qué tenía el Valle de Teotihuacán en particular que pudo albergar a una población para entonces gigantesca? 125,000 personas en tiempos preindustriales estamos hablando de las grandes ciudades del mundo antiguo, como Roma, como Constantinopla, como Alejandría. Estamos hablando de ciudades muy grandes. Pero ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué no? ¿Usted no tiene una conexión de cañón? Sí, aquí está. Pues no sé, hay ahorita un problemita, pero creo que lo vamos a poder solucionar. Resulta que esta llegada de los grupos de Puebla-Tlaxcala, huyendo de una devastación que es esta erupción del primer siglo de la era, hace que lleguen gente mucho más avanzado. En tiempos de las aldeas, esta gente que vivía en la ladera del Popocatépetl está mucho más avanzada que los grupos que viven en el Valle de Teotihuacán en ese momento. Y huyendo de esa gran catástrofe, empiezan a construir estos templos
a las deidades de la lluvia, de los mantenimientos, de las aguas corrientes, con el fin de propiciar que vuelva la serenidad en la Cuenca de México después de estas montañas sagradas que están vomitando fuego. Muy pronto empieza, para darle orden a esa diversidad, a esa gente que llega también después de Veracruz, de Oaxaca, incluso al final de Michoacán, se crea una ciudad ortogonal muy planificada, muy ordenada, que es la Gran Teotihuacán. Tan fuerte fue el impacto de Teotihuacán en su momento que fue la gran Tolan, la Tolan arquetípica, la gran ciudad que evoca después el mundo azteca cuando construyen Tenochtitlan, la primera gran ciudad. Entonces, tenemos que hay distintos grupos foráneos viviendo en la periferia. Hay un barrio oaxaqueño, un barrio michoacano, un barrio veracruzano, pero en el centro de la ciudad hay varios barrios multiétnicos. Y lástima que no podemos ver las imágenes. Ahorita trataremos de verlo un poco en celeridad. Les voy a platicar lo que yo hice para averiguar esa multietnicidad. Cómo a través de la genética, cómo a través de los isótopos estables y de estroncio pude averiguar quiénes eran los migrantes, de dónde venían, qué hicieron en cada barrio, a qué actividades se dedicaban gracias a lo que llamamos los antropólogos entesopatías, es decir, las marcas que dejamos en nuestras articulaciones por los movimientos repetidos que hacemos en vida, si cargamos pesos con las caravanas que iban hacia la costa del Golfo, si cosíamos largas horas al día acuclillados, si ablandábamos fibras con los dientes para hacer cuerdas, cestos, esteras, si nos dedicamos a lanzar redes para traer a Teotihuacán 14 variedades de peces de Veracruz. Todo esto queda claramente evidenciado en nuestros esqueletos por la repetición de estas actividades. Entonces, tratamos de averiguar quiénes eran los migrantes, cuál fue su función en el centro de barrio, qué actividades hacían, pero también qué trajeron de otros lados. Es decir, las 14 variedades de peces, las mantas de algodón, los cosméticos que usaban ellos para diferenciarse unos de otros. Porque si ustedes piensan que es una sociedad multiétnica, tendría unas 5 o 6 lenguas hablándose en esa ciudad, medios visuales para identificar quién es quién. Entonces, los tocados, los vestidos, la pintura facial eran medios indéxicos para evidenciar quién es quién en esta sociedad. Entonces, les paso rápido la primera parte de esta plática, que finalmente el control. ¿Es esto? A ver, ¿cómo avanzo? Avanzamos, atrasamos. Ok. No avanza. Bueno, pues Teotihuacán está en el centro de la Mesoamérica de entonces. Cubre la mancha urbana es gigantesca para términos de la Cuenca de México. La erupción del Popocatépetl en el primer siglo que provoca el abandono de muchísimos sitios que ustedes pueden ver ahí algunos de ellos y finalmente la llegada de grupos de distintas procedencias a crear esta enorme ciudad. Ustedes cuando visitan Teotihuacán solamente van, por decirlo así, al centro histórico, es decir, a la parte más nuclear de la ciudad, la pirámide del Sol y de la Luna, la ciudadela. Pero vean lo que es la mancha urbana de Teotihuacán. Es de las más grandes ciudades preindustriales del mundo antiguo y además es un medio construido majestuoso porque tiene esa articulación visual entre lo construido y lo natural.
Además, está hecha como un modelo del cosmos mesoamericano. El cosmos mesoamericano se pensaba que estaba constituido por un inframundo, que era el mundo de los muertos, subterráneo, un mundo terrestre dividido a los 4 rumbos, y la ciudad de Teotihuacán tiene esa división en 4. De hecho, Alfredo López Austin sugiere que el glifo emblema de Teotihuacán es la flor de 4 pétalos. Y es una sociedad muy distinta a la maya, es una sociedad corporativa, donde los grupos sociales son más importantes que los individuos, una sociedad que privilegia la abundancia de agua, de recursos, no los individuos, no los gobernantes, porque ni siquiera están representados los gobernantes, los grupos sociales, haciendo actividades distintas. Además, como sociedad incluyente, la gente que venía de Michoacán podía jugar a la pelota con su bastón, como jugaban en Michoacán. La gente que venía de Veracruz podía jugar con las articulaciones golpeando la pelota. Es decir, no imponía una manera de ser a la gente recién llegada. Otra cosa, hemos averiguado los arqueólogos, que sucedía en la propia ciudad una vez que llegaban los migrantes. No todo era tan color de rosa, obviamente. Esta es mi propuesta de cómo está dividida en 4 la ciudad de Teotihuacán, digamos un cosmograma con 4 distritos, cada uno con un emblema, es decir, el grupo de las aves de rapiña al noreste, el grupo de los jaguares, al noroeste las aves de rapiña, al noreste los jaguares, los coyotes al suroeste y las serpientes al sureste. De las pirámides sabemos poco. En ellas varios arqueólogos han encontrado lo que hemos llamado rituales de consagración, es decir, una serie de individuos ofrendados adentro de espacios subterráneos cada vez que se crea una construcción. Tenemos, por ejemplo, en la Pirámide del Sol algunas ofrendas tempranas que evidencian que hay rituales que se hacían cuando se estaba construyendo la ciudad y la pirámide misma. En la Pirámide de la Luna, como tiene 7 etapas constructivas, en cada una tenemos individuos sacrificados, pero además de seres humanos con las manos atadas o muertos en un momento dado, hay animales que son esos emblemas de los 4 sectores de la ciudad que fueron enterrados vivos, es decir, lobos, águilas, pumas, fueron enterrados digamos en jaulas, en cajas, y que son ofrendas de consagración, pero también seres humanos, con ofrendas muy vistosas, ollas Tlaloc para propiciar la lluvia, que es muy importante en la parte más seca de la Cuenca de México, individuos con las manos atadas, enterrados para consagrar el nuevo edificio de la Pirámide de la Luna. Incluso en el fondo de la Pirámide de la Serpiente Emplumada, que es espectacular, encontramos fosas con individuos con las manos atadas también. Individuos que tienen maxilas, algunas de ellas que son imitaciones en concha, en moluscos marinos de maxilas humanas, y varias fosas tienen solamente hombres, algunas son mujeres también. Y todos estos rituales, junto con las ofrendas que encontramos adentro, son para consagrar estas edificaciones. En los años 80 excavé lo que es una vivienda multifamiliar teotihuacana. Es como una vecindad, digamos, donde distintas familias viven. Aquí está un poco el esquema que les decía yo de los barrios foráneos en la periferia y los barrios multiétnicos en el centro. El grupo oaxaqueño, el grupo michoacano y el grupo veracruzano conviven con los teotihuacanos, que probablemente, aunque no sabemos porque no nos legaron textos, eran de origen otomí, de lengua otomí en su origen.
Y la multietnicidad pues se evidenciaba visualmente, es decir, los trajes de los teotihuacanos son muy vistosos, son enormes, tocados, sobre todo de las élites, obviamente. La gente que venía de Puebla usaba túnicas rayadas y turbantes. La gente que venía de Oaxaca tenía gorros troncocónicos, etcétera. Es decir, maneras visuales de reconocer quién es quién, ya que se hablaban 5 o 6 lenguas. Y una de las cosas que ha permitido a los arqueólogos identificar estos distintos grupos foráneos es la manera en que tratan a sus muertos. Cada grupo étnico entierra a sus muertos de manera distinta. Y por ejemplo podemos ver claramente a los veracruzanos que incluso a ellos, dado que tenían un prestigio muy grande al principio de la ciudad, se les permitió construir chozas circulares de adobe, cosa que así no se construye en Teotihuacán. Las construcciones son de piedra, son cuadradas o rectangulares, son de piedra y estuco. Pero estos veracruzanos que vivían en el barrio de los comerciantes trajeron mercaderías incluso mayas, es decir, esta cerámica polícroma maya fue traída a la ciudad por los veracruzanos. Los oaxaqueños construyeron tumbas como si estuvieran en Monte Albán, que los teotihuacanos no hacían, porque los teotihuacanos hacían fosas para enterrar a sus muertos, pero los oaxaqueños en Teotihuacán construyeron tumbas con cámara y antecámara, tenemos estelas con glifos zapotecos, cerámica y urnas funerarias oaxaqueñas. Los michoacanos construyeron tumbas de tiro, como lo hacían en Occidente de México, y tenemos vasijas y figurillas iguales a las que encontró el profesor Noguera en Michoacán. Y pues los foráneos en Teotihuacán incluso se representan en las figurillas. Estas caras no son teotihuacanas, son estos contingentes foráneos. Incluso podemos verlos en pintura mural, los podemos ver con tocados marinos, con peces y otros tocados muy extraños que los teotihuacanos no usaban. Por ejemplo, estos son veracruzanos. Incluso en rituales tan extraños como la decapitación de varios individuos que encontré yo en un centro de barrio muy ligado a Veracruz, los podemos ver, un ritual que es de la zona de la Mixtequilla en Veracruz, en el propio Teotihuacán. La identidad étnica la podemos nosotros analizar por la cultura indumentaria, la cultura culinaria, la manera de preparar la comida por estos distintos contingentes étnicos, el ámbito funerario, es decir, la manera de preparar y hacer el ritual de los muertos, el ritual doméstico y a veces la manera de construir sus casas para el caso de los veracruzanos. Hay otros grupos jerárquicos en Teotihuacán, muchos de los artesanos se representan con tocados, la gente del común aparece sin pelo, sin tocados, están sus instrumentos, están sus actividades de cultivo, muchas de las llamadas caritas retrato que ustedes pueden ver de frente evidencian esta colectividad teotihuacana muy similar entre sí, pero si los ponen de perfil, pues son individuos distintos, cada uno de ellos. Hay varias actividades que se representan de la gente del común en los propios murales que la doctora Beatriz de la Fuente ha ilustrado de manera magnífica en sus libros publicados por el Instituto de Investigaciones Estéticas. Y estas son figurillas del sitio que yo he excavado para que ustedes vean a la gente del común, a los artesanos, ya con tocados, con peinados distintos. He podido averiguar cómo funcionaban las vecindades de esta gente del común, cómo se vivía en una ciudad tan grande como Teotihuacán. Pues se vivía de manera multifamiliar. Pude averiguar en una de las unidades que yo excavé que había 3 familias, cada familia con su apartamento, muy cómodamente asentados en la gran ciudad de Teotihuacán. Cada apartamento tenía una cocina, un almacén, dormitorios,
pórticos para trabajar, cuartos de servicio y un patio ritual para cada familia. Y en cada ámbito, en cada, apartamento, se veneraba a un dios patrono distinto. Es decir, no necesariamente son familias emparentadas. National Geographic dibujó la unidad que yo excavé en 1995 y yo pude averiguar mucho sobre esta vida en los conjuntos multifamiliares y cómo se diferencia esta vida de grupo corporativo, no necesariamente emparentado, respecto al caso Maya, que esta es otra unidad que yo excavé en 1983 en Cobá, Quintana Roo, donde se trata de una familia extensa, es decir, 2 familias emparentadas, cada una con sus cocinas y sus dormitorios, pero que tienen un santuario de los ancestros para toda la familia extensa. Y hay una jerarquía al interior de estas unidades domésticas. Hay una familia que es la principal. Es la familia que tiene el patio ritual más grande, es la familia que tiene una conexión con el exterior, tiene bienes suntuarios procedentes de otros lados de Mesoamérica. Hay muchos tipos de vecindades teotihuacanas que han sido excavadas, algunas que son más señoriales, otras más como barracas de trabajadores. Y pues hay representaciones de varias de las actividades que hacía el pueblo teotihuacano. La producción artesanal es uno de los sellos de Teotihuacán, es decir, hay artesanías que se hacían en las propias viviendas de los grupos corporativos. También se producía cal, esta es la unidad que yo excavé en los años 80 y las manchas de cal que están afuera de la unidad porque son gente que trabajaba la cal y estucaba, hacía los terminados de los muros. Hay otras artesanías que se hacían en la periferia, la mayor parte de la cerámica, de la obsidiana se tallaba en la periferia. Hay otras más que se hacían en los centros de barrio y los artesanos de los centros de barrio es esa población que viene de otros lados, foránea. Son artesanos muy calificados que están trabajando en los centros de barrio para hacer estos trajes tan sofisticados de cada barrio. Y ahí en esos barrios tenemos los instrumentos de la gente que confeccionaba esos trajes y sabemos mucho más por el sitio que excavé que se llama Teopancasco y hay artesanos adscritos a la élite gobernante, es decir, en el Palacio de Xala que estoy excavando al norte de la Pirámide del Sol, ahí están artesanos primero que trabajaron mica procedente de Jutla, de Oaxaca, 37 kilos de mica que se trajeron desde Oaxaca para trabajarse por los lapidarios, pero también hay regalos de las élites mayas, estos collares de jadeíta procedentes de Guatemala. Aquí están varios de los ejemplos de mica trabajada que ustedes pueden ver. Están también gente que trabaja la confección de los atavíos de los señores. Y hay representación de otros grupos sociales en la ciudad de Teotihuacán. Están los ancianos que tienen un peso fuerte en las comunidades, las mujeres de las élites con estos tocados de banda ancha, ¿verdad? Los jugadores de pelota, los militares que constituyen un grupo aparte que está representado en ciertos conjuntos como Atetelco, los sacerdotes que están muy profusamente representados, sobre todo aquellos sacerdotes que hacen rituales de siembra, tirando semillas con líquidos. Aquí vemos mujeres, aquí vemos hombres. Y una posible clase media de estos maestros artesanos, los administradores de los barrios que constituyen las élites intermedias y la élite gobernante de Teotihuacán. De esta élite gobernante sabemos poco. Yo estoy excavando uno de esos palacios y es muy difícil entender ¿qué estaban haciendo los gobernantes en Teotihuacán? Realmente lo que están haciendo es personificar deidades. Y hay algunos sitios como el palacio de Quetzalpapalotl, los palacios al norte y al sur de la ciudad, del templo de la serpiente emplumada, que se pensó que eran las sedes de gobierno. Bueno, yo pienso que hay varias sedes de gobierno porque
Teotihuacán estaba regido por un consejo de gobierno. No es un gobernante como en el caso maya, sino por este consejo de gobierno de las 4 casas gobernantes que vienen de los 4 distritos de la ciudad. Para que ustedes entiendan brevemente cómo sabemos sobre esta población multiétnica, les voy a rápidamente varias diapositivas sobre Teopancasco, un centro de barrio que excavé yo en la parte sureste de la ciudad de Teotihuacán. Pude averiguar que los centros de barrio son centros de coordinación de un barrio en particular que tiene un contenido simbólico especial. Tiene una importancia económica, un contenido simbólico y un contenido social. Esos centros de coordinación tienen el correspondiente a una iglesia, un templo, tienen una sede administrativa, tienen los artesanos especializados, la guardia del barrio, la residencia del administrador y su familia, una clínica del barrio, una alineación de cocinas y almacenes para darle de comer a los trabajadores y un espacio abierto. Este es Teopancasco, que excavé yo de 1997 al 2005 y pude averiguar la parte funcional, la sectorización funcional de cada uno de estos componentes de un centro de barrio. En el siglo XIX se encontró este mural muy famoso en ese barrio y ustedes pueden ver el ritual que se hacía en Teopancasco. Pero además del ritual, pudimos averiguar, gracias a la química de los pisos de estuco, cómo se hacía ese ritual, cómo los sacerdotes caminaban tirando líquidos con semillas, que las ubicamos en el registro arqueológico, son semillas de chía, cómo tiraban líquidos orgánicos porque dejaron muestras de fosfatos, cómo al caminar a las esquinas y a los puntos cardinales rasparon el estuco con ese tipo de sandalias que usaban los sacerdotes teotihuacanos, y vemos aquí las anomalías negativas de carbonatos. Como hay rituales foráneos de la zona de la Mixtequilla, no solo teotihuacanos, sino veracruzanos, como la decapitación de 29 individuos, poniendo las cabezas, cada cabeza en una vasija tapada con otra vasija, semejantes a lo que ocurre en Cerro de las Mesas, Veracruz. Como hay rituales de finiquito de una época teotihuacana, inicio de otra época teotihuacana, rompiendo una serie de vasijas. 200 años después, como hay rituales de abandono, desacralizando las esculturas del ritual. Pero la parte más interesante es saber quién es quién en estos centros de barrio. Tenemos entierros muy teotihuacanos, entierros formales veracruzanos, entierros de otros lados del corredor hacia Veracruz, pero tenemos también muchos huesos dispersos de gente que fue desmembrada, de cuyos huesos se hicieron esos instrumentos para hacer los trajes. Tenemos un componente administrativo con sellos de estampa, el racionamiento de comida con, digamos, tarjetas de tipo rodelas de tortillas para los trabajadores del barrio, todos los instrumentos de los artesanos que hacían los trajes, incluso para trabajar cuero y pieles, cómo se trabajaron cestos, esteras, y además de los trajes se pintaron y laquearon vasijas tan espectaculares como esas que ustedes ven. Pero la cosa más maravillosa es el vínculo con Veracruz. Teopancasco es un barrio ligado a la zona de Nautla, en Veracruz. Llegaron 14 variedades de peces de Veracruz, ahumadas estas especies y saladas. Tenemos la mayor variedad de conchas marinas de todo Teotihuacán por ese vínculo con el océano. Ustedes pueden ver en el traje mismo estrellas marinas, las conchas marinas incrustadas en las mantas de algodón que vienen de Veracruz, pero también en el registro arqueozoológico de Teopancasco las partes faciales de ciertos mamíferos como comadrejas y cánidos fueron cortadas para ser engarzadas en los tocados. Tenemos también botones de concha, pendientes de conchas marinas,
la evidencia de que se laqueaba cerámica para que se pareciera al naranja laca de Veracruz, la presencia de cerámica foránea de Tlaxcala, Puebla y otros lados de Mesoamérica. Y la cuestión más interesante fue la integración interdisciplinaria de genetistas, gente que trabaja isótopos, antropólogos físicos y arqueólogos para darle vida a ese centro de barrio. Bueno, les decía yo que hay entierros formales típicamente teotihuacanos, entierros de Puebla, entierros de Veracruz. La mayor parte de los individuos son adultos medios, digamos, jóvenes y medios, pero hay muchos bebés recién nacidos que murieron en el parto, porque en esa clínica del barrio, las mujeres del barrio llegaban a tener a sus hijos, pero las condiciones de nutrición de esas mujeres realmente no eran adecuadas y las condiciones de higiene tampoco, de tal manera que muchos bebés murieron y fueron enterrados ahí en el centro de barrio. Una odontóloga nos hizo la dental de esta población, pudimos evidenciar casos de caries muy severas, como ustedes pueden ver. La mayor parte de la población tenía caries, pero pudimos detectar también casos de parálisis facial en algunos de los individuos. Con los institutos de física, geología y geofísica de la UNAM hicimos los estudios isotópicos, los elementos traza que nos dicen la dieta de algunos de estos individuos. Algunos tenían dieta con un componente marino fuerte, otros tenían una dieta terrestre desértica y terrestre no desértica. Con el maestro Pedro Morales del Instituto de Geología de la UNAM, pudimos averiguar cuáles de todos esos individuos vinieron de la costa del Golfo. O sea, sabemos qué individuos son costeños, otros que vienen de altitudes menores que Teotihuacán. Varios de ellos vienen de la Cuenca de México y otros vienen de altitudes más altas que Teotihuacán, posiblemente el Cofre de Perote, el Pico de Orizaba, y podemos ver también que la mayor parte de esos individuos eran alimentados con maíz, tortillas, tamales y atole, pero con animales alimentados con maíz. Por ejemplo, perros y guajolotes. Podemos saber quiénes eran los migrantes lejanos, que venían de lugares muy lejanos, otros migrantes de la corredora hacia Veracruz, y quiénes eran los individuos locales. Hay tres grupos principales en Teopancasco: la gente local de Teotihuacán, los del corredor hacia Veracruz y los propios veracruzanos. Y pudimos averiguar que la mayor parte de esos migrantes tuvieron problemas de estrés nutricional en la infancia, no comían adecuadamente en la infancia, de tal manera que migraron a la ciudad para tener mejores condiciones de vida. Y por las huellas de actividad pudimos saber quiénes eran los que hicieron los trajes, quiénes ablandaron fibras con los incisivos, de tal manera que tienen esos desgastes, quienes acompañaron las caravanas para ir a Veracruz y traer mantas de algodón, peces, y sufrieron con el mecapal esa compresión de las vértebras cervicales y el abultamiento del occipital. En sus pies se observa las huellas de las caminatas. 3 de esos individuos son buzos, es decir, trajeron la mayor cantidad de esas especies marinas. Y aquí está la reconstrucción facial en el Laboratorio de Antropología Forense del Instituto de Investigaciones Antropológicas de algunos de estos trabajadores y un niño que iba a ser militar ahí. Con el Sinvestav Irapuato hicimos el ADN antiguo, es decir, los 4 grupos genéticos de todo Mesoamérica están en un centro de barrio de Teotihuacán, para que ustedes vean la variabilidad y la heterogeneidad biológica de esta población. Los bebés recién nacidos los pudimos sexar por ADN antiguo y pudimos saber que hay una variación muy grande, digamos, de esta población. En las cocinas y almacenes para darle de comer a la masa trabajadora también fue analizada químicamente. El sector militar
tiene evidencias de estos militares incluso en las figurillas, y todo este grupo tiene una coherencia simbólica: el océano, el vínculo con el océano que se representa en el propio traje de la élite que regía el barrio, pero se enriquecieron trayendo mantas de algodón de Veracruz, y de hecho en varios murales se observa que las élites se pavonean con las mantas de Veracruz, ¿verdad? Y bueno, aquí está el corredor hacia Nautla que usó la caravana de Teopancasco para traer todos esos bienes, incluso cosméticos para la pintura facial que se pudo analizar, en fin, con todas estas técnicas arqueométricas. Hacia 350 después de Cristo ocurre un cambio en la sociedad teotihuacana. Se destruye el templo de la serpiente emplumada, al grupo serpiente se le corre de la ciudad, y ocurre contemporáneo a este evento una serie de rituales de terminación en Teopancasco: la decapitación de estos individuos, la ruptura de cerámica. No sabemos si la erupción del Xitle ocasionó algo de estos momentos, digamos, de crisis en la sociedad teotihuacana. 200 años después, en 550 después de Cristo, la ciudad de Teotihuacán es incendiada. Y eso lo sabemos gracias al Palacio de Xala que estoy excavando. Nada más les muestro rápido esta evidencia de cómo la sociedad maya estaba regida por una pirámide social culminada por el gobernante, que además era un dios. La sociedad teotihuacana es muy distinta. Como dijimos, importan los grupos sociales más que los individuos. El Palacio de Xala es enorme, tiene 55,000 metros cuadrados, y esta estructura de 4 pirámides rodeando un templo que están relacionadas a deidades distintas. Por eso pienso yo que los gobernantes están personificando deidades. Esos gobernantes tienen personas que trabajan como artesanos, trabajan lapidaria, las placas de mica que vienen de Jutla, tienen sastres, y como dijimos, están 2 de los 4 cogobernantes en esta parte de la ciudad de Teotihuacán. Principalmente aquel gobernante que personifica al dios de la lluvia, y que el otro gobernante que personifica al dios del monte, que incluso tenemos el altar del monte totalmente roto. En fin, 2 de los cogobernantes y sus contrapartes femeninas rigen el Palacio de Xala. De los 4 cogobernantes de la propia ciudad, 2 de ellos tienen su sede en Xala. Y hay una parte doméstica que estoy excavando en la estructura de Xala, y podemos ver la zonificación también. Hacia 550, por una revuelta interna de los barrios hacia la élite gobernante que quema todas las estructuras del centro de la ciudad, rompen las esculturas de culto en muchísimos pedazos, y empieza el final de la época teotihuacana. Solamente para terminar les diría yo que es difícil analizar el mundo de los cogobernantes cuando es un consejo de gobierno. Tenemos sugerencias de algunos de ellos, pero nadie ha encontrado una tumba real en Teotihuacán, a diferencia de lo que ocurre en el área maya. Ni siquiera en el túnel que se excavó recientemente en la Ciudadela se encontró un gobernante. Y por último, ¿quiénes son los aliados políticos de Teotihuacán? Los oaxaqueños. Monte Albán es un aliado político. ¿Y quiénes fueron los enemigos? Los mayas. Finalmente, cuando fue destruida la pirámide de la serpiente emplumada, el grupo serpiente salió, y no contento, no pudieron dar un golpe de estado en Teotihuacán, lo fueron a dar en Tikal, e instauraron una dinastía teotihuacana. Aquí se ve que llegan armados los teotihuacanos. Curiosamente muere el señor Maya en ese momento, instalan una dinastía teotihuacana en Tikal. Y el final de Teotihuacán pues es la desacralización de muchos implementos de culto, esculturas que representan deidades. Y bueno, esto es para darles una idea que detrás del trabajo
de arqueólogos que tienen una perspectiva interdisciplinaria, hay muchas personas a las cuales siempre les estoy agradecida. Muchas gracias.